Hola, ¿cómo están? En este episodio les voy a hablar del victimismo como estrategia política y está relacionado a las elecciones legislativas nacionales del domingo pasado y un resultado poco esperado, que es el triunfo de la libertad avanza de Javier Milei a nivel nacional. Poco esperado, digo, sobre todo por los politólogos que conforman el mainstream de los medios de comunicación argentinos y por lo tanto buscaban diferentes tipos de factores o puntos para poder explicarlo. Y hablaban, por ejemplo, del miedo de una buena parte de la sociedad a la vuelta del pasado, sobre todo el kirchnerismo, o la valoración de la baja de la inflación, o incluso el miedo a una posible crisis económica porque previo a estas elecciones Donald Trump había dicho que Estados Unidos podría interrumpir la ayuda económica que está dando al gobierno de Javier Milei si perdía las elecciones. No obstante, yo creo que hay que sumar un elemento más, un elemento importante que ayuda a explicar lo que pasó, según mi mirada, y que es el cansancio de una buena parte de la sociedad argentina frente al victimismo político. Desde mi punto de vista, el resultado de las elecciones no fue una casualidad o no fue una excepción, sino que está marcando un clima de época que se viene dando ya hace varios años en Argentina, pero que se tuvo su punto máximo en el año 2023 cuando eligieron como presidente a un outsider, a una persona que venía por fuera de lo que se denomina el estatus político argentino, el status quo político argentino, y que se acentuó y que se manifestó este domingo. Cada vez más personas comenzaron a notar que ciertos sectores de la política argentina usan el discurso de la vulnerabilidad y de la defensa de los más débiles como una herramienta para obtener poder, para acumular poder, y no como un verdadero compromiso para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, pero de estos sectores en particular. Durante muchos años, la política argentina hizo uso y abuso de un relato que se apoyaba en la idea de proteger a los sectores más desprotegidos, más vulnerables. Y entonces ese discurso que estaba cargado y está cargado de empatía y de justicia social, sirvió para construir una legitimidad y sostener un modelo político basado en la ayuda estatal constante. Sin embargo, con el paso del tiempo, una parte importante de la sociedad comenzó a notar, comenzó a darse cuenta, advertir que esta sensibilidad no se traducía en los hechos, que no se traducía en resultados concretos, reales, y que muchas veces eran utilizados como una forma de manipulación emocional e incluso electoral. Entonces, este mecanismo hoy incluso sigue siendo utilizado desde el Congreso, desde la oposición, principalmente del kirchnerismo, donde intentó, por ejemplo, sancionar e incluso llegó a sancionar leyes de emergencia, por ejemplo, en pediatría, pensando principalmente en el hospital Garrahan, o las leyes de emergencia de discapacidad por la desprotección o el recorte en ayuda a estos sectores, e incluso también intentó una actualización de los saberes de los jubilados. ¿Sí? La oposición desde el Congreso tomó estas luchas y estos reclamos loables que previamente se encargó de asusar, ¿sí? de agrandar, y que tenían como estrategia, como finalidad, dos objetivos. Si el gobierno de Javier Milei vetaba las leyes, que en realidad es lo que terminó sucediendo, lo dejaba frente a la sociedad como un cruel, como un insensible. Pero, no obstante, si las aceptaba y las llevaba a cabo, podía llegar a poner en juego el equilibrio fiscal, que es uno de los elementos principales de su estrategia, de su programa económico. ¿Sí? Por lo tanto, también este sector político, que es la oposición, buscaba recomponer un lazo roto que se había, como digo, manifestado en el año 2023 y también recuperar el apoyo popular y posicionarse frente al oficialismo, así como los empáticos, como los buenos. Entonces, frente a esto, considero crucial distinguir entre lo que yo denomino inclusión social y el victimismo. Todos nosotros nacemos con ciertas condiciones desde el inicio de nuestras vidas que nos distinguen del resto, que nos hacen tener ciertas diferencias que pueden ser ventajas o desventajas. Por ejemplo, la familia en la que nacemos, pueden ser familias ensambladas, tipo dos madres, dos padres, ¿sí? Familias con padres profesionales, con padres que terminaron apenas secundario, pobres, ricos. También el entorno, que eso también está relacionado con lo anterior. Si tenemos un entorno con cierto capital cultural, económico, el nivel económico del país en el que nacemos, de la ciudad en la que nacemos, podemos nacer en un pueblito en medio del monte, en una ciudad desarrollada, podemos nacer en un determinado continente, por ejemplo Europa o en Asia, que tiene determinadas características culturales, y también nacemos con ciertas características físicas de ADN que nosotros no elegimos, ser rubios, altos, blancos, flacos, negros o incluso con discapacidades físicas o con ciertas capacidades físicas para, por ejemplo,
practicar actividades deportivas o actividades intelectuales. Entonces, es lógico que existan desigualdades de entrada, o sea, objetivas, ¿sí? No podemos decir que no existen desigualdades, pero también creo que es justo hablar que el Estado debe tratar de reducir aquellas que justamente se pueden reducir mediante, por ejemplo, políticas públicas. Y a mí me toca hablar de Argentina, que es la experiencia que tengo, de donde vivo, y que este país cuenta con muchas herramientas valiosas, como por ejemplo la educación pública y la salud pública. Y para muestra de lo que estoy diciendo, en los hechos se demuestra que muchos ciudadanos de países limítrofes, por ejemplo de Perú, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, hasta de Uruguay, vienen a Argentina porque buscan estas oportunidades que le da el Estado argentino y que no lo tienen en sus países. Y yo creo que uno de los elementos principales, una de estas herramientas principales para poder dar una cierta igualdad de oportunidades, un cierto piso de igualdad de oportunidades, es el acceso a la universidad pública y gratuita. ¿Sí? Yo creo que este es uno de los elementos principales. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad, nos da la potencialidad del ascenso social, ¿sí? Que es el ideal que tienen la mayoría de los argentinos. ¿Sí? El argentino promedio quiere, si arranca desde abajo, es decir, de una clase social vulnerable, baja, acceder a esa clase media. Y si arranca de una clase media, intenta incluso escalar un poquito más. Entonces, creo que esta es uno de los elementos principales de la sociedad argentina, de nuestro país, que nos permite romper las barreras, al menos las barreras económicas para acceder a un título universitario. Sin embargo, estas oportunidades solo adquieren sentido si las personas deciden aprovecharlas. ¿Sí? El Estado puede ofrecer, como digo, estas condiciones de inicio, pero no puede reemplazar el esfuerzo personal, la dedicación y la voluntad que pone la persona para superarse, tampoco el orden de prioridad que pone a las cosas en su vida. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto, creo que aparece lo que yo entiendo, lo que yo denomino como victimismo, cuando alguien, pese a tener estas oportunidades reales, no hace el esfuerzo necesario, no pone la voluntad necesaria para superarse, para superar ciertas barreras, obstáculos que tenemos todos en la vida, ¿eh? Sea del lugar que arranquemos, siempre vamos a tener algún problema, algún obstáculo por el que superar. Y luego le echa la culpa al sistema, a elementos exógenos, a los millonarios, incluso a cualquiera, a los demás, porque tuvieron malos resultados por su propia inacción, por sus propias malas decisiones, si no se hacen cargo de estas malas decisiones. Y ahí aparece, como digo, el victimismo. En mi experiencia como estudiante universitario de la universidad pública y gratuita, pude observar que alguna de estas actitudes que yo hablo, ¿sí? Vi grupos de militancia que hablaban, por ejemplo, de justicia social, sobre todo de los sectores más de izquierda, hablaban de justicia social, de flexibilizar los planes de estudio, pero pocas veces hablaban, por ejemplo, con ese mismo esfuerzo del compromiso con una búsqueda de una excelencia académica. De hecho, no los veía estudiando, tratando de aprender las materias, ¿no? De profundizar su conocimiento. Y también a muchos de estos referentes de las agrupaciones militantes los veía buscando, ¿sí? Pululando por diferentes aulas para conseguir el alta en los profesores que tenían la fama de ser más fáciles. Entonces, por lo tanto, pedían más facilidades, pero no más exigencias ni mejor calidad educativa o edilicia. En esta misma lógica, en esa misma lógica, se traslada al ámbito social, a las calles, ¿sí? Donde algunas organizaciones utilizan, por ejemplo, causas legítimas como la pobreza, el desempleo, la indigencia, para obtener poder, ¿sí? O beneficios económicos. Entonces, por lo tanto, con el tiempo, esa práctica terminó por transformar lo que conocemos como la protesta social, ¿sí? Como por ejemplo, cortar las calles, cortar las rutas, las avenidas, cortar los puentes, tomar edificios, lo tomaron como un trabajo, ¿sí? Hay personas que asistían a las marchas porque le tomaban asistencia de estos movimientos sociales, o incluso le pedían que lleven a familiares, amigos, vecinos, personas que conozcan. Entonces, por lo tanto, no era algo que participaban por convicción, y de hecho dejó de tener ese efecto disruptivo, de ese efecto de donde la sociedad se adhiere a esa protesta porque ya lo veían como esto, como un trabajo. Ir a tomar la 9 de julio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, o cualquier arteria, cualquier avenida principal en cualquier ciudad de Argentina, eso ya se lo veía así como sistemático, como un trabajo. Entonces, muchas personas empezaron a hartarse de ese sistema, empezaron a incluso asquearse de ese método, ¿sí? Y mientras tanto, los dirigentes sociales se fortalecían
teniendo no solamente poder económico, sino también poder real, ¿sí? Porque accedían a negociar con los gobiernos, incluso podían obtener algún cargo, ¿sí? Poder ser funcionario. Por ejemplo, Pérsico, Grabois en el gobierno del Frente de Todos. Pero los problemas estructurales, la pobreza, el desempleo, o el empleo precarizado o la inflación, no se solucionaban. De hecho, se empeoraban. Entonces, en definitiva, se termina fomentando una cultura de la dependencia que ahoga la autonomía y desincentiva el esfuerzo individual. Yo creo que la meritocracia, el mérito para acceder, por ejemplo, a un cargo público, a un puesto privado, para acceder a la universidad, para acceder a dar clases en la universidad, a una cátedra o cualquier orden de la vida, el mérito bien aplicado. Hoy la izquierda desnota esta palabra, la toma como negativa a la meritocracia, pero yo creo que democratiza, ayuda a llegar a muchas personas que se formaron, que hicieron el mérito real para llegar ahí. Bueno, eso lo va desincentivando este tipo de política de victimización. Y no es una estrategia que se aplica solamente en Argentina, por eso les hablaba en otros episodios del libro de Susan Neiman, donde ella, ahí en ese libro que se denomina Izquierda no es woke, habla de esa victimización, de la explotación de la victimización, incluso a nivel internacional por la izquierda internacional. Este tipo de estrategias políticas basadas en la victimización constante han generado, como digo, un hastío, un profundo malestar, un hartazgo de una buena parte de la sociedad argentina. Muchos argentinos y argentinas comenzaron a rechazar la manipulación emocional y exigieron una política mucho más honesta, mucho menos hipócrita, que reconozca los problemas sin apelar al dramatismo ni al chantaje moral. En cambio, solicita o exige que haya un cambio de mentalidad. ¿Sí? Creo yo que esto es uno de los signos que se manifestaron en las elecciones del domingo pasado. Entonces, desde mi perspectiva, el rechazo al victimismo político representa un cambio social, un cambio cultural significativo. La gente no se volvió insensible, no se volvió empática, no se volvió de extrema derecha, sino que se cansó de los discursos que usan el dolor ajeno como una excusa para justificar la ineficiencia o incluso para sostener un modelo político, un modelo de poder agotado. Hoy cada vez más personas valoran el esfuerzo personal, la responsabilidad individual, hacerse cargo de su propia vida, de las decisiones tomadas y de la búsqueda también de un Estado que acompañe, pero sin manipular. O sea, que no sea un padre que se mete en todo, sino que ayude, acompañe, pero que no extorsione, que no lo utilice, sobre todo a esos sectores desprotegidos, vulnerables, que no tienen otra ayuda más que la del Estado. Entonces, no se trata en este caso de negar la necesidad de inclusión, ni de la ayuda social, ni de la justicia social, sino de recuperar el equilibrio entre la solidaridad y el mérito. ¿Sí? O también recuperar el equilibrio entre la empatía y la responsabilidad personal. La meritocracia no es mala palabra. Hacer méritos, como digo, no es malo, siempre y cuando obviamente esté bien aplicada. Creo que si logramos ese equilibrio, podremos dejar atrás la política del victimismo y avanzar hacia una sociedad más justa, más libre y sobre todo más consciente de que la verdadera igualdad se construye desde la solidaridad, de la oportunidad, pero no desde el lamento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que lograrlo a través no solo del esfuerzo personal, del esfuerzo individual, sino también desde el esfuerzo compartido. Espero que les haya gustado. Si te gustó, comentalo acá abajo. Nos vemos en el episodio que viene.